Vamos a iniciar con la lección que se llama Determinados a responder a su llamado. Determinados a responder a su llamado. Y les voy a invitar para que lean el texto base, ya sea que aparezca en sus pantallas o lo puedan leer desde su Biblia. Y el texto base se encuentra ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Voy a dar unos segunditos para aquellos que quieran buscarlo desde sus Biblias, puedan hacerlo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Es una palabra de confrontación que da Jesús. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La semana pasada hablábamos de un pacto que Dios hizo con la humanidad y que nosotros tenemos que aceptar. Hablábamos de las promesas que el Señor nos ha hecho, pero sobre todo la mayor promesa, que es la promesa de vida eterna. Él hizo un pacto con nosotros, que si nosotros cumplimos el requisito que nos está solicitando, Él nos va a dar esa promesa de vida eterna y vamos a vivir un día con Él para siempre, disfrutar de esas calles de oro, de ese mar de cristal. Y ese pacto es para liberarnos aquí en vida, liberarnos de la muerte, de la condenación eterna, liberarnos del pecado y liberarnos de la maldad. Si nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia tiene un solo tema y es un Dios misionero. ¿Qué significa que es un Dios misionero? Es que es un Dios que está cumpliendo con una misión, con un objetivo, y el objetivo es salvar a la humanidad. En cada historia que nosotros podamos leer es Dios tratando de salvar al ser humano y es haciendo un llamado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es Dios tratando de llamar la atención del ser humano para que éste se convierta de sus malos caminos. Si vemos en el libro de Génesis, voy a mencionar nada más 3. En el libro de Génesis es Dios llamando al hombre. Adán, Adán, ¿dónde estás? Dios siempre ha querido tener una charla con nosotros, una relación de amistad con nosotros, con su creación. Y le decía: Adán, ¿dónde estás? Y Adán había pecado, había desobedecido el principio que Dios le había dejado cuando los puso en el huerto del Edén. Y tenía miedo porque estaba desnudo, dice la palabra de Dios. Había sido descubierto su pecado, su maldad se había dejado ver al descubierto. Entonces Dios le hablaba: Adán, ¿dónde estás? Y lo que hizo Adán es tratar de excusarse acerca de su pecado. Lo que Dios quería era que él reconociera que había fallado. Noé, Dios le ordenó que construyera un arca. Esa arca era para salvación de todos aquellos que creyeran en el juicio que Dios iba a enviar sobre la tierra. Dios se había cansado del pecado que había en la humanidad y decidió enviar un juicio. Dijo: voy a destruir la tierra y voy a través de Noé, que era el único justo que Dios consideró, dice, a través de ellos voy a formar otra vez o llenar la tierra a través de la descendencia de Noé. Y a través de Noé Dios llamaba al ser humano. Le dio un mensaje a Noé, le dijo que le anunciara al pueblo que iba a llover y el pueblo no creyó. ¿Y cuál fue la consecuencia? La muerte. A través de Abraham es Dios mismo llamando a la descendencia de Abraham, llamando a donde Abraham iba. Él testificaba a través de las cosas poderosas que Dios hacía a través de Abraham, porque le creía, porque tenía fe en él. Y a través de los hechos poderosos hablaba a la gente, a reyes, y empezaron a temer a Dios. El rey Abimelech le dijo: ¿por qué no me habías dicho de esto? Estuve a punto de cometer pecado. Era Dios hablando a través de Abraham. Y así nos podemos poner a analizar cada historia y es Dios hablando al ser humano. Cuando vino Jesús, Dios habló a través de su Hijo, muriendo en esa cruz del Calvario para redimirnos. Hoy, en este tiempo, Dios sigue haciendo ese llamado y lo hace a través
de aquellos que ya hemos conocido a Jesús, que ya hemos aceptado, que ya hemos unido nuestra vida a Él, nos lleva a hablarles a aquellos que no lo conocen. Nos envía a llevarles el mensaje para que atiendan el llamado de Dios. El propósito de Dios es bien claro, el llamado de Dios es específico, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mateo 9:9 dice, es un llamado que Dios hizo a sus discípulos y les dijo, sígueme. Sígueme, les dijo. También en Juan 8:12 dice, el que me siga no andará en tinieblas. Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice, Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces Dios nos está llamando a su reino, nos está llamando a su gloria, nos está llamando a que descansemos en Él, todos aquellos que estén trabajados y cargados, porque Él es el único que nos puede dar descanso. Entonces, para estar nosotros determinados a responder este llamado, tenemos que entender algunas cosas, y la primera cosa que debemos considerar es que el llamado, o la respuesta más bien al llamado, depende exclusivamente de ti y depende exclusivamente de mí. Nadie más puede tomar la decisión por nosotros. Solamente tú, solamente yo podemos tomar esa decisión. Es individual. La salvación es única. La salvación es personal. Es intransferible y es insustituible. Es decir, es única porque es para ti. Y si es para otra persona, es única para ella. No es grupal, no es un llamado grupal. Es personal. Dios viene y hace el llamado a tu vida de manera personal. La persona que tienes al lado, si es tu esposa, tu hijo, tu abuelo, tu familiar, tu mejor amigo, no va a poder tomar la decisión por ti, porque es personal. Y es intransferible. Es decir, yo no puedo transferir mi salvación a otro. Si yo creo, eso no va a salvar a mi descendencia. Ellos tienen que tomar su decisión en el momento indicado, cuando les sea dado el llamado de salvación. Yo no puedo transferirle. Si yo muero y mis hijos no han conocido a Jesús o no han aceptado el llamado, yo no puedo transferir mi salvación a ellos. Como en algunos puestos de gobierno que se ceden las plazas, no se puede. Ellos, cada uno, tiene que esforzarse y es insustituible. Es decir, nadie puede sustituirte a ti. Y vamos a ver el único sustituto que puede haber para que nosotros podamos encontrar esa salvación. Dice Ezequiel 18:4, hablando de que la salvación es intransferible. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Dice en Hechos 2:38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es decir, es personal. Dice cada uno de vosotros. No está diciendo háganlo de manera grupal, individualmente, personalmente. No debe ser por presión. Uno no debe de tomar la decisión de bautizarse por la presión que pueda hacerle otra persona. No debe ser por obligación. No debe ser por emoción. Debe ser por convicción. Es decir, debemos estar totalmente convencidos de que somos pecadores y que la consecuencia o el precio que yo merezco a causa de mi pecado es la muerte, y es la condenación eterna, y esa condenación se paga con muerte en el infierno. Y yo debo entender que si yo no tomo
el regalo de Dios, que es la vida eterna, aceptando ese pacto que Él ya hizo con nosotros, lo que a mí me corresponde vivir es una eternidad sin Jesús, una eternidad en el infierno. Eso es la consecuencia de no aceptar el llamado. La decisión es individual. No podemos responder por otras personas. Entonces cada uno de nosotros tiene la oportunidad de determinarse a responder ese llamado. A todo el mundo les he predicado el evangelio y todos tenemos la misma oportunidad. Desde el momento que escuchamos de Jesús, tenemos una responsabilidad de aceptar el llamado. Y si lo rechazamos, entonces sufriremos las consecuencias. No podremos llegar ante el trono de Dios y decirle: no, Señor, a mí nunca me hablaron de ti. Yo nunca escuché mencionar tu nombre. Si tú has escuchado de Jesús, si has escuchado que hay un cielo, si has escuchado que hay un infierno, tienes que determinarte a tomar el llamado de Dios, a tener ese empeño, decisión firme de seguir a Jesús. Ninguna persona puede ser tu sustituto. Tus padres no pueden sustituirte. Decir: bueno, yo me voy a bautizar por mis padres, o yo me voy a bautizar por mis hijos. Ni por los que murieron podemos bautizarnos, ni tomar la decisión de seguir a Jesús. Cada uno debe seguir por su propia cuenta a Jesús. Ningún familiar puede tomar nuestro lugar. Solo hay una persona en este mundo que pudo tomar nuestro lugar, y fue Dios mismo hecho carne, que descendió del cielo y vino a morir en nuestro lugar. Desde el Edén, Dios le dio una instrucción a Adán y le dijo que si comía del árbol iba a morir. Quizá no era tan difícil entender que no debía comer el árbol. O podemos decir: bueno, pero no fue tan grande, o sea, ese era un fruto. Pero lo peor es que se rebeló ante la indicación, ante el mandamiento que Dios le había dado. La desobediencia fue su pecado. Se rebeló contra Dios y le dijo que si lo hacía, le dijo Dios, iba a morir. Desde ese momento, desde el Edén, Dios estaba estableciendo que la desobediencia constituye en muerte. Y está hablando de una muerte eterna, de una muerte espiritual. Ahí en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Dios es un Dios de gracia, pero al hablar de gracia no podemos separarlo de la justicia de Dios. Dice ahí en Tito capítulo 3 que la verdadera bondad de Dios, la gracia, se compone de dos atributos de Dios. Y Dios es un juez justo. La justicia de Dios es parte de la gracia, y la misericordia también. Es decir, la gracia es justicia más misericordia. Si yo le quito a la gracia la justicia, entonces ya no es gracia. Y si le quito la misericordia, entonces ya no es misericordia. Pierde su valor. ¿Y qué es la justicia? Si yo cometo algo, alguna infracción, es justo, o aplicar la justicia es que a mí me den una multa a causa de la infracción que yo cometí, hablando terrenalmente. Entonces, si yo cometo pecado, yo tengo que recibir un pago a causa de esa injusticia, de ese quebrantamiento de la ley que yo estoy cometiendo. Entonces yo merezco algo, y en la ley de Dios, que es su palabra, la Biblia, está establecido que el que peca tiene que morir. La gracia se compone de justicia más misericordia. La misericordia de Dios es no recibir lo que merezco. Justicia es recibir lo que merezco. Merezco morir a causa de mi pecado. Misericordia es no recibir lo que me merezco. Es decir, yo merezco morir a causa de mi pecado, pero me voy a librar de esa
consecuencia. Entonces alguien está teniendo misericordia de mí y me está diciendo, ¿sabes qué? No tienes que pagar nada. Pero la gracia de Dios, la verdadera bondad de Dios es la suma de las dos. Dios estableció una ley y se tiene que cumplir. Todo quebrantamiento de la ley es pecado y todo va a tener su justo pago. Y la paga del pecado es la muerte, y se paga con muerte en el infierno. Y Dios, para ejercer su gracia, Él tuvo que haber hecho justicia. Entonces lo que pasó es que dijo, no hay nadie en la tierra que pueda morir o pueda sustituir o ponerse en el lugar de ellos, porque yo amo tanto a mi hijo. Y voy a leerles algo acerca de la sustitución ahí en Isaías capítulo 53, y me pueden ayudar a proyectarlo. Dice así: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo de todos nosotros. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como el cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie le defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió un crimen ni jamás engañó a nadie. Aquí estamos leyendo la profecía que Isaías estaba dando acerca del sufrimiento que Jesús iba a padecer 400 años antes, 600, años antes de que Jesús viniera a esta tierra, que muriera en el Calvario. Isaías estaba profetizando que había un hombre que iba a morir a causa de nuestras rebeliones, que todo el castigo que nosotros merecíamos, Él lo iba a llevar. Y en el versículo 10 dice: Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio para nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Pero voy a volver a leerles el versículo 10, donde dice: Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Aquí yo me imagino una plática con Dios, donde estaba diciendo Dios, aunque conocemos que Jesús es Dios mismo encarnado y entendemos la unicidad de Dios que se ha manifestado a través de los tiempos en diferentes formas, casi puedo ver a Jesús que está teniendo una plática con el Padre en su manifestación. Dice la palabra de Dios que nadie puede ver a Dios y permanecer con vida.
porque es tanta la gloria de Dios. Dios, su esencia es un ser, es espíritu, pero es tanta la gloria de Dios que nuestro cuerpo corruptible caería muerto al momento. Y Dios no convive con el pecado. Entonces, para Él poder descender al cielo, Él tuvo que hacerse un cuerpo y entrar en Él, entrar la gloria, su gloria, entrar en ese cuerpo y venir a esta tierra. Entonces, puedo parafrasear quizá una conversación y Dios le dice: yo amo tanto a mi hija Keila, esa que está ahí en la tierra, pero yo no puedo acercarme a ella porque es tan pecadora. No puedo, me lo impide el pecado, porque mi gloria no convive con el pecado. Dice la Biblia que el pecado nos separa de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, porque no puede convivir Dios y el pecado. Entonces empieza a llorar Dios y decir: yo la hice, es mi creación, y le estoy llamando y estoy haciendo todo para llamar su atención, y no me escucha, no me ve. Y Jesús: sí, Señor, entiendo lo que me quieres decir. Sí, Padre, entiendo lo que me quieres decir. Y le dice: necesito que alguien vaya a la tierra y muera, porque yo no puedo hacerlo. En mi gloria no puedo hacerlo. Jesús ve a la tierra y muere por Keila. Toma el lugar de ella, porque yo la quiero tanto que no quiero que muera. Prefiero sacrificarte a ti, mi unigénito, para que ella pueda vivir. Y Jesús dijo: sí, Señor, yo voy a ir. Y Dios, la gloria de Dios, vino a este mundo hecho carne y se llamó Jesús. Murió en el Calvario, y dice que murió a causa de todos los pecados. Toda la culpa recayó en Jesús. Él murió por nuestras injusticias. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre Jesús. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Él vino y murió en esa cruz. Hizo justicia, porque ahí en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Entonces yo merecía morir, pero Jesús dijo: el Padre te ama tanto que no vas a morir tú, voy a morir yo. Toda tu culpabilidad ahora es mía y tú vas a ser declarada inocente. Entonces Él murió en la cruz y Él llevó nuestros pecados. Él hizo justicia, la ley se cumplió. Hizo justicia en su propio cuerpo muriendo. Y a la vez, al tener justicia, al hacer justicia en sí mismo, me otorgó a mí la misericordia, porque yo merecía ese castigo y no lo recibí. Justicia es recibir lo que merezco. Se cumplió. Hubo una muerte a causa del pecado, fue la de Jesús. Y yo no recibí lo que merecía. Merecía morir, pero no lo recibí. Entonces el conjunto de las dos es la gracia. Y gracia es recibir lo que no me merezco. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna. Yo no merecía vida eterna y yo recibí la vida eterna a causa de la justicia y la misericordia de Dios. Él tuvo gracia de mí, Él tiene gracia de ti, estimado amigo, y Él te está llamando, Él está esperando que tú digas: acepto el llamado, que tú obres con determinación a ese llamado. Dice Mateo 7, 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, quiero enseñarte algo que tengo aquí en mi mano. No sé si se alcanza a ver, pero es una moneda de 5 pesos. Podemos verlo
El ejemplo que les voy a dar en las monedas de 1 peso, en las monedas de 2 pesos, en las de 5, en las de 10 pesos y hasta en las de 20 pesos. Si nosotros vemos, está compuesta de 2 partes. La parte del centro, que es una parte dorada, y la parte de la orilla, que es una parte plateada. Esta moneda vale 5 pesos, con ella puedo comprar, ¿qué será? Algunos chicles. Pero lo que yo quiero ejemplificar con esto es que la salvación vale mucho más que 5 pesos. Pero yo quiero que al tú ver una moneda de 5 pesos o cualquier moneda, te acuerdes de esto, de la justicia y la misericordia de Dios. Si yo a esta moneda le quito el centro, donde viene el número 5 y del otro lado viene el águila, y voy y trato de pagar con eso la tienda, la moneda no vale nada. Pierde su valor al yo separarla. La gracia de Dios es igual. Si tú separas la misericordia de la justicia de Dios, la gracia pierde su efectividad. Dios es un Dios justo que va a hacer justicia a causa del pecado, pero es un Dios misericordioso también. Entonces nosotros tenemos que ser determinados a responder ese llamado, y cuando nos diga el Señor, mira, yo morí por ti, te estoy llamando, une tu vida a mí, acepta el pacto que quiero hacer contigo para tener la vida eterna. Determinarse es la acción de decidir, es ser osado, es ser intrépido, es ser valiente, es tener arrojo, es tener empeño y voluntad. Entonces, atender al llamado de Dios, ser determinado para aceptar el llamado de Dios, requiere que nosotros tengamos esa actitud de ser arrojados para aceptarlo. Dice Mateo 7:21, se los vuelvo a leer: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, yo acepto al Señor, y no solamente se trata de decirle Señor, Señor. Como les decía la vez pasada, no solamente se trata de bautizarse, sino se trata de una permanencia. Y esa permanencia es hacer la voluntad del Señor, cueste lo que cueste. Es obedecer los mandamientos del Señor. Y quiero leerles los siguientes versículos, que es el versículo 22 y el versículo 23, que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estaba hablando de personas que se decían que creían en Jesús y que trabajaban quizá en algo supuestamente para Dios. Pero en el 23 dice: y entonces les declararé, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice apártense de mí, hacedores de maldad? Si estaban haciendo algo útil. Pero hay 2 palabritas, 3, dice nunca los conocí, no os conozco, dice otra versión. Es decir, no tenían una conexión con Dios, no había una relación que los uniera, que dijera, yo conozco a mi hija Keila, la conozco y tengo una amistad con ella y hace lo que a mí me agrada. Entonces se trata no solo de conocer, sino de hacer la voluntad de nuestro Padre, de hacer esa obediencia que Él nos está demandando en ese pacto, esa condición, esa palabra. Y Él, cuando nosotros atendamos en el llamado de Dios, Él va a decir, entra en el gozo de tu Señor. La consecuencia de no responder al llamado de Dios es la condenación eterna. Yo no quiero irme al infierno. Entonces yo decidí aceptar a Jesús, aceptar ese sacrificio que Él hizo, y ahora conecto mi vida, conecto mi historia con la historia de Jesús a través del bautismo, diciendo con eso, soy tu seguidora, soy tu hijo, y desde ahora haré tu voluntad. Dice ahí en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que él quiera, y tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo les mando. Entonces Dios, estimados amigos, Dios está haciendo ese llamado a tu vida, así como se lo hizo a Pablo.
cuando cayó del caballo, cuando iba a Damasco, y que le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú mismo estás persiguiendo. Así Dios te está llamando, te está diciendo: amigo, aquí estoy queriendo llamar tu atención, estoy diciéndote que te amo a través de todo lo que existe, de todo lo que he hecho, de todo lo que hay a tu alrededor. La creación misma está hablándote y diciéndote que Jesús te está llamando. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonar tus pecados. Él ya hizo efectiva la justicia en sí mismo. Ahora te toca a ti decir: voy a conectar mi vida contigo. Acepto, reconozco que soy pecador y que me merezco la muerte, pero no quiero pagar en el infierno. Porque un día, como les decía la vez pasada, la Biblia dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y ahí no vamos a poder decir: doné grandes cantidades a los huérfanos, a los pobres, hice tantas cosas. Porque eso no va a valer de nada. Nuestras obras no nos van a salvar, son necesarias. Son la consecuencia de la renovación que Cristo hace en nosotros. Sin embargo, no nos van a salvar. Es el reflejo de que Cristo ya te ha salvado. Y ahí no va a haber acto benéfico que valga. O hiciste lo bueno o hiciste lo malo. Tiene que pagar. Y o pagas tú o aceptas el pago que Cristo ya hizo. Solamente hay dos opciones. Cristo ya pagó por mí. ¿Dejarás que Cristo pague por ti? ¿O pagarás tú y pasarás una eternidad sin Jesús? Yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos y medites en esta alabanza. Gracias por la cruz, oh Dios. Ahí donde están, estimados amigos, yo te invito a que eleves una oración. Dispongas tu vida con determinación a recibir, a aceptar el llamado que Dios hace a ti. Dile: Señor, yo reconozco que soy pecador, que he hecho tantas cosas que a ti te duelen, que te he fallado. Reconozco que la consecuencia de todo mi pecado es la muerte. Reconozco que yo merezco morir. Mis obras solamente me han llevado de continuo al mal. Pero te doy gracias, Señor, porque viniste y porque moriste en esa cruz del Calvario. Tomaste mi lugar, el pago que yo merecía fue sobre ti, para que yo pudiera tener paz con Dios. Tú preferiste morir, tú diste mi vida por mí, tú tomaste ese lugar que yo merecía. Esa cruz, esos clavos, esa espina eran para mí, Señor. Sin embargo, fueron sobre ti, que no tenías ningún pecado. Decidiste morir por amor a mí. Gracias, Señor. Gracias por esa muerte de cruz. Y hoy, Señor, hoy yo te acepto. Y hoy, Señor, con determinación respondo a ese llamado que me estás diciendo. Cuando me dices: ven y conmigo, ven y sígueme, Señor, hoy digo: sí, yo quiero seguirte. Y voy a seguirte, Señor, cueste lo que cueste, con determinación. Voy a permanecer haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí. Porque no hiciste justicia sobre mí, sino la hiciste sobre Jesús, para darme a mí la misericordia